Bien, estamos grabando. Muy buenas tardes. En la sesión de ejercicio de hoy día, el tema que se va a tratar en los problemas tiene relación con el cálculo de área de regiones polares, regiones limitadas por curvas en coordenadas polares. Bueno, vamos entonces a partir discutiendo algunos de los problemas acá. Antes de comenzar es importante recordar que vamos a ir, voy a colocar recordemos la parte teórica que vamos a ocupar, ¿ok? La parte teórica que vamos a ocupar es la siguiente. Esto seguramente se comentó en la clase. El área de una región polar se aproxima por sectores circulares, y entonces el área de una región polar está dada por esta expresión, un medio de esta forma. Cuando uno tiene una región limitada por una curva, y el ángulo, el radio varía, depende del ángulo, y el ángulo varía entre dos valores concretos, θ igual alfa y θ igual beta, uno tiene que, la región limitada, como la que se está churando ahí, tiene por área la que se está indicando aquí. ¿Ok? Alfa igual beta. Modificaciones de esta área en la que surgen problemas. Acá la parte más importante es que uno llena el sector, llena la región con segmentos que parten desde el polo. ¿Ok? Y eso es lo que hay que tener presente cuando uno hace los problemas. Vamos a recalcar las situaciones diversas de ese argumento cuando nosotros estamos trabajando por los ejercicios. Bueno, entonces el problema número 1 dice, considere las curvas polares r cuadrado seno de 2θ, r cuadrado coseno de 2θ, y esencialmente la parte 1 dice, pruebe que las curvas son simétricas. Dice que la curva r cuadrado seno de 2θ es simétrica respecto al polo, y que la curva r cuadrado coseno de θ es simétrica respecto al eje Y. Este es 2, 2θ. Bueno, entonces uno dice demostración. La demostración pasa por estudiar la simetría, como bien indica. Vamos a anotar A y B a la curva y B a la curva. Ambas curvas son lemniscatas, o sea, es el símbolo del infinito, en este caso. Consecuencia de las identidades que se están indicando acá, la periodicidad del seno y el hecho de que el coseno es impar, uno deduce de que si un punto está en la curva, entonces el simétrico respecto al polo también está. Es un sí solo sí, ¿correcto? Y de estas 12 condiciones del hecho de que el coseno es par y que se verifique esta condición, uno puede probar que si un punto está en la curva B, entonces el simétrico respecto al eje Y, o la recta θ igual pi medio, también está en la curva. Eso es lo que estamos diciendo acá. Y además, uno puede probar que si un punto está en la curva, el simétrico respecto al polo también lo está. Por lo tanto, esto muestra las simetrías que se están pidiendo probar. Las simetrías que se piden probar se prueban con ese argumento. Bueno, dice, encontrar los puntos de intersección y graficar ambas curvas pintando la región acotada, es la región común. Aquí es importante tener presente porque cuando uno intersecta dos regiones encerradas, puede considerar la región común o la región exterior a una e interior a la otra. Eso ocurre con bastante frecuencia, y ese tipo de vocabulario que vamos a comentar aquí. Bueno, entonces, para encontrar los puntos de intersección, primero igualamos las ecuaciones. Tangente vale 1, así que θ es este ángulo.
Y uno deduce de ahí que teta es este puede variar entre, puede ser pi medio o 9 pi medios. Esos ángulos están en el primer cuadrante. Uno encuentra específicamente los puntos. Estos dos puntos son los puntos de intersección de la curva. En el primer cuadrante, por la simetría, uno puede encontrar otros dos puntos más. Esos puntos están en el tercer cuadrante. Hay que agregar a eso, y es muy importante, el polo. El polo es un punto de intersección de las curvas porque geométricamente se encuentran ambas. Sin embargo, no se puede encontrar este punto. Este punto no se puede encontrar del álgebra o del estudio de las ecuaciones, de la igualdad de las ecuaciones. Y esta es una de las cosas que ocurre con las coordenadas polares. Puede que un punto, ¿sí? Un punto esté en la curva, una curva esté dada por alguna ecuación, R igual F de teta, ¿sí? Y puede que un punto esté en la curva con más de una representación. ¿Ok? Eso puede ocurrir. Es decir, con una representación del punto físico, sus coordenadas cumplen la ecuación, y con otra representación del mismo punto, las coordenadas no cumplen la igualdad, pero el punto está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá en el polo? El polo está en la intersección de ambas, es un punto común, porque el polo está en la curva A, con estas coordenadas, y el polo está en la curva B, con estas otras coordenadas. Recuerda que si un punto, la coordenada de un punto verifica la ecuación, el punto está en la curva. Eso es la esencia de la geometría analítica. Entonces lo que está diciendo es que el punto está en ambas. Sin embargo, no con las mismas coordenadas. Esa flexibilidad nos indica que ocurren este tipo de cosas en las coordenadas en el mundo polar. Bueno, el polo no magnifica. Aquí tenemos entonces la región. Esta es beta y este es A. A es coseno y el otro es seno. No, A es seno y es coseno, así que me equivoqué. Este es B y el otro es A. Este es B y este es A. El A era seno y el otro era coseno. Bueno, entonces aquí ocurre un fenómeno que va a ser interesante, que es, bueno, aquí la región que está en gris es la región común. Puede notar que uno puede preguntar también por el área de la región interior a la curva A y exterior a la curva B. Y sería la que se está pintando en color verde, ¿correcto? Esta región es interior a la curva A y exterior a la curva B. Y análogamente uno puede pedir al revés, la curva que es interior a la curva a la región B y exterior a la región A, y entonces tendría que pintar esta otra, ¿no? Entonces eso va a depender de la pregunta en cuestión. Por supuesto, la dificultad en el cálculo es distinta. Hay que calcular de manera distinta la integral. Bueno, vamos a borrar aquí para que se entienda que hay más de una alternativa que uno puede considerar. Entonces se tiene. ¿Qué es lo que tenemos acá? Vamos a calcular el área. Bueno, entonces uno dice, por simetría, la región que está en gris se puede descomponer en dos pedazos por la simetría, ambos pedazos con la misma área. Entonces uno se queda con el pedazo que está en este cuadrado. Con este. Uno va a considerar este. El área de esta región la va a multiplicar por 2 y
y va a obtener el área total. Ahora, para calcular esta área, vamos a hacer un zoom acá, voy a hacer un zoom para el cálculo del área, y tenemos lo siguiente, y los colores se prestan. Tenemos algo así, que se intersecta con algo así. Ahora, el punto de intersección, el ángulo es pi octavos, pero tomemos el rayo pi octavos, ahí. Entonces, la esencia del cálculo de área para una región es, si tiene una región que está limitada por una curva, con los ángulos para teta entre dos valores, entonces la integral, si R es f de teta, ¿correcto? En un alfa y en un beta, ahí, entonces, todos los puntos que están en la región, dado el ángulo, dado teta, R está dado por f de teta. R es la longitud, ¿cierto? Entonces uno puede deducir acá que todos los puntos que están en esa región, el ángulo varía entre 0, porque el 0 es el polo, y choca con f de teta. Es decir, no puede pasar de esa longitud, f de teta, para teta. Lo que se tiene entonces es que ese trazo, ese segmento, todos los puntos de ese segmento y solo esos puntos de ese segmento están en la región. Cuando uno hace variar teta, llena toda la región. Si uno hace variar teta, se llena la región. Entonces, vamos a calcular el área. El área sería un medio de la integral entre un alfa y un beta de f de teta al cuadrado. Cuadrado de teta. Bien, entonces acá vamos a calcular el área, pero siguiendo el mismo principio, la idea es ir llenando con rayos. Con rayos vamos a ir llenando para darnos cuenta entre qué varía el radio, ¿sí? Entonces partimos del polo y vamos tirando un rayo. Ahí. Teta. Si teta varía entre pi octavos y 0, el radio choca con la curva que está en rojo. El radio choca con la curva que está en rojo. La curva que está en rojo era A, ¿no? Raíz de seno de 2 teta. Y si teta pasa pi octavo y llega a este punto, que es pi cuarto, este es pi cuarto, si teta llega hasta ahí, el ángulo se mueve entre pi cuarto, perdón, pi octavo y pi cuarto, entre pi octavo y pi cuarto, el radio se mueve entre 0 y la otra curva. Uno lo puede apreciar. Por lo tanto, el área es la suma de dos áreas. Tenemos que partir la integral en la región en dos sectores, en dos pedazos, ahí y acá. Y ese es el área que se va a calcular. Y esa suma se multiplica por 2. Entonces vamos a calcular aquí, dice, por la simetría, el área de la región se divide considerando la recta teta octavos, ¿ah? Este es teta octavos, no teta cuarto. Teta octavo, pi octavo, es
pi octavo. Divide el área, divide la porción del primer cuadrante en dos regiones. Ya, esta es el área de la porción dada por A, y esta es el área de la porción dada por B, en amarillo. Voy a llamarle, a esta la vamos a llamar B, por analogía, y a esta la vamos a llamar A. Entonces el área, esa suma, nos va a dar entonces el resultado, que es lo que se está calculando ahí. Observe que hemos despejado R porque es R cuadrado seno, pero R es igual a la raíz positiva, porque estamos en el primer cuadrante, el radio positivo, y al elevar al cuadrado nos queda el seno y el coseno. Bueno, estas integrales son cálculo directo, y llegamos de inmediato a ese resultado. ¿Ok? Se llega de inmediato a ese resultado. Bueno, entonces aquí puede ocurrir que la región tenga que dividirse en dos. El principio para hacer el cálculo es que tú tienes que barrer para un teta dado, el radio varía con ese teta y barre un sector, una cierta región. Esa es la pista para poder saber cómo aplicar la fórmula. Bueno, sigamos estudiando el problema que sigue. El problema que sigue es el siguiente, dice, para las curvas, R igual menos coseno de teta y R de t igual coseno de 3 teta, probar que se da cierta simetría y no se cumple cierta simetría, y allá el área común a ambas. El área común a ambas. Bueno, lo primero que tenemos que tener presente acá, en el cálculo, es que la primera figura que vamos a llamar A, todo en cursiva es una circunferencia. Y la segunda curva que vamos a llamar B es una rosa de 3 pétalos. Que podemos dibujarla separadamente. La primera es una circunferencia, es esta circunferencia. Esta es una circunferencia que tiene centro. El centro es el punto de coordenadas 1 medio, coma, pi. Ese es el centro de la circunferencia. El radio es 1 medio. La otra figura, esta es la figura que llamamos A. La otra figura es bien conocida porque ya se vio en la presentación, es la rosa de 3 pétalos con coseno, ¿correcto? Es una curva como esta, a ver si la podemos dibujar, la podemos volver a dibujar, va por aquí, entonces es algo ahí, ahí, se mueve ahí, algo como esto. De la manera como la estoy dibujando es como de la manera como se va cómo varía el ángulo. A medida que varía el ángulo se hace el dibujo exactamente de la manera como lo acabamos de bosquejar. Esta es la curva, ahí está. Entonces lo que se está buscando es la intersección, la región común a ambas. Esta es B. A y B. Entonces aquí hay que tener presente de qué manera uno intersecta A con B. Cómo se posiciona, de qué manera está puesta. Bueno, sigamos viendo primero, estudiamos primero la simetría, ya que sí tenemos los dibujos. Dice, probar que ambas curvas son simétricas respecto al eje X. Bueno, la simetría respecto al eje X es inmediata porque el coseno es par. Significa que si nosotros reemplazamos teta por menos teta, la ecuación no cambia. Así que esta sale gratis. Ambas curvas son simétricas respecto al polo, o al eje X. Para ser más preciso, al eje X, o al eje polar, el eje X. ¿Qué simetría no se cumple? Bueno, veamos la circunferencia. La circunferencia no es simétrica respecto al
al eje Y. Eso uno lo va a comprobar escogiendo un punto en la circunferencia, ahí, y mostrando que el simétrico a él no está en la circunferencia. Eso es lo que uno está haciendo. Dice, escoja el punto Q. Para el punto Q prima, el punto Q es, el punto Q es este, perdón. ¿Ya? El punto Q es este. Vamos a coger el punto de coordenadas menos un medio y tercio. Significa que el punto Q es el que vamos a dibujar acá, perdón. El punto Q es este. Consideremos el punto Q. El punto Q es este. Ahí está. Este es el punto Q. Y después dice, tomemos el simétrico de él respecto al eje Y, o la recta θ igual ahí. Este es el simétrico. Ahí está. Este es Q', 1,-3, y aquí me faltó colocar aquí el otro punto que es simétrico respecto al polo iría por acá, es este que está ahí, y ahí se le vamos a llamar Q segunda. Aquí tengo mal el cálculo. Q segunda, vamos a considerar el siguiente, voy a colocar, es menos un medio, 4 pi tercio. Ese punto está acá, ese es Q segunda. Ese es el simétrico respecto al polo del punto Q. Ninguno de estos dos puntos están en la circunferencia. Si uno reemplaza el valor de R y el valor de θ, no se cumple la igualdad. Eso es para A. Y para B, o sea, no hay simetría respecto al eje Y ni al polo para A. Y para B, escojamos, dice, por otra parte, escojamos el punto de coordenada 1 medio, 9 pi medios, es decir, un punto que está por acá. Esta recta, aquí este es pi sexto, vuelve al polo en pi sexto. Por lo tanto, pi medio debería estar por acá. Vamos a ver, este punto no quedó muy bien. Este es el punto S. Bien, el correspondiente simétrico respecto a él, ¿ok? Estaría por aquí, ¿no? Pi por acá, ¿sí? Este es S', y el punto S segunda estaría por acá. Y menos un medio noveno está por aquí, está por abajo. S segunda. Son los simétricos respecto al punto S, arreglemos aquí, respecto al punto Y, y el polo, ninguno de esos dos están en B. Comprobemos que comprobemos que el dibujo podría ser engañoso, mostremos que S' de coordenadas un medio, 8 pi novenos, no pertenece a B. Porque un medio al cuadrado será igual, es R cuadrado igual coseno de, no es R cuadrado, es R coseno de 3 teta. R coseno de 3 teta. Un medio coseno de 3 teta. 3, 8 pi. Como acá. 3 por 8 pi noveno. Es igual a coseno de
8 pitercios. 8 pitercios, que es igual al coseno de 2pi más 2 pitercios, ¿correcto? Y esto es menos coseno de pitercio. Bueno, ahí es coseno de 2/3, menos, y esto es menos 1/2. Entonces, no se cumple la igualdad. La igualdad no se cumple. ¿Será igual? ¿Será igual? No se cumple. Entonces ese punto no está. El punto S está, pero el simétrico de él no está. No hay simetría entonces. Del mismo modo, el otro punto no está, no es simétrico respecto al punto, simétrico respecto al polo, no lo cumple. Bueno, lo que vamos a hacer entonces ahora es encontrar la región común. Dice, región interior de ambas. Esa es la región común de ambas curvas. Bueno, el dibujo está ahí, y lo importante es cómo dibujamos la parte común. Primero, lo que hacemos es encontrar los puntos de intersección, y aquí para encontrar los puntos de intersección hay que acordarse de algo. Igualamos las ecuaciones, coseno de 3θ es coseno menos θ. Uno puede desarrollar coseno de 3θ y expresar coseno de 3θ en términos de coseno de θ. Hay que hacer algunos cálculos, o bien usar esta identidad. Transformación de suma en producto. Bueno, esa aquí es la clave, justamente acordarse de esa identidad. Con esa información uno despeja y encuentra los valores de θ. Y los valores de θ entre 0 y 2pi que verifican esa condición. Hay una colección infinita de valores, pero entre 0, θ, siempre pensémosla entre 0 y 2pi en general. ¿Ok? Pi medio, 3 pi medio, pi cuarto, 3 pi cuarto. Los puntos interesantes acá es, con los ángulos pi medio y 3 pi medio, el radio es 0, así que con esos ángulos tenemos el polo. Y con los otros puntos obtenemos A y B. A y B. Vamos a obtener los puntos A y B. ¿Ok? Esos puntos, los puntos A y los puntos B, el punto A está en el tercer cuadrante. El punto B está en el segundo cuadrante. Este está en el tercer cuadrante. Ok, la intersección de la región común a ambas curvas es una región que es simétrica respecto al eje X, por lo tanto tiene dos porciones, una sobre y bajo el eje. Nosotros podemos considerar la porción que está sobre el eje, ¿ok? De la misma manera como en el ejemplo anterior, por simetría. Bien, entonces acá se está describiendo cuál es la porción, cómo son las regiones. Nos vamos a quedar con la porción en el primer cuadrante. Aquí voy a hacer un dibujo que espero que sea lo más exacto posible, dadas las circunstancias. Voy a dibujar para que se entienda cuál es la región que se está calculando aquí. La recta, esta es la recta 2 pi tercio. Vamos a dibujar grande el pétalo. Ese es el pétalo. Y resulta que acá tenemos 3 pi cuartos. Y aquí está, voy a dibujar el punto de intersección. 3 pi cuartos. Bueno, la circunferencia entonces, que la vamos a pintar con negro, pasa por, pintémosla con azul, pasa por el polo y por este punto. Entonces hace una cosa así. Ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos la región común. Misma situación que el problema anterior. Por supuesto, esta región se tiene que reflejar en el otro eje. Por acá, voy a dibujar por acá el otro pétalo. Y esta circunferencia irá a cortar
de otra manera. ¿Okay? Nos vamos a quedar con la de arriba, vamos a multiplicar por 2. Bueno, la región que está arriba, ¿sí? La región que está arriba es la intersección de esas dos porciones que están ahí. Estamos tomando esta región, este es un pétalo. Ese pétalo se llena, es el pétalo que está en el tercer cuadrante. Y esta región es la semicircunferencia. Semicircunferencia. La semicircunferencia, ¿ok? Y la intersección de las dos regiones le estamos llamando E. Entonces esa intersección la vamos a considerar acá de nuevo. La misma situación del caso anterior. Ahí, y está cortada con esta. Y aquí tengo una recta que divide a las dos regiones en dos pedazos. Y esa recta es 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. Y la otra recta es esta. La otra recta es esta que está acá. Con la que cierra, con la que se cierra el pétalo. Esta que está acá es 5 pi sexto. Y aquí tenemos pi medios. ¿Ok? Pi medios. Entonces el ángulo va a variar entre pi medio y 3 pi cuarto. Y después el ángulo va a variar entre 3 pi cuarto y 5 pi sexto. Y de dos porciones distintas. El mismo razonamiento del problema anterior. Pintamos en azul. Acá la estamos pintando en verde. Entonces, la primera región, E1 unión E2. ¿Qué es lo que es E1? La variación entre pi medio y 3 pi cuarto. ¿De qué? De la circunferencia, ¿cierto? Este va a ser E1. Y la otra porción es E2. Ahí está la porción E2. E2 varía entre 3 pi cuarto y 5 pi medio. Esta parte es la que involucra la rosa. Ahí está, ¿no? Entonces, la parte que viene es calcular las integrales. Las integrales que aparecen son generalmente integrales del tipo coseno cuadrado de a teta o la integral del seno cuadrado de a teta, dependiendo de las curvas que estamos considerando, ¿ok? En general. O un cuadrado binomio que involucra esta. Entonces, estas son las que hay que acordarse cómo calcular. Esta y esta. Y esa pasa por calcular o ocupar una identidad trigonométrica para hacer el cálculo. Bueno, entonces, en el primer caso, el área de E1, la que estamos pintando ahí, se está calculando como esa integral, un medio entre pi medio y 3 pi cuarto del cuadrado del menos coseno de teta. ¿Ok? De teta, y el cuadrado, el coseno cuadrado se expresa en términos del coseno del ángulo doble. Llegamos a este cálculo. Y la otra integral es la misma, pero coseno cuadrado 3 teta. Ahora, entre 3 pi cuarto y 5 pi sexto. Hay que hacer los cálculos correspondientes, sumar las integrales, y llegamos entonces al resultado. Esa es el área de la región común a ambas. Entonces la parte aquí difícil, o la que tiene mayor dificultad, es, bueno, hay que reconocer las curvas, encontrar los puntos de intersección y hacer el dibujo. El dibujo es importante porque así uno se da cuenta cómo barre la región, cómo la construye. ¿Okay? Bueno, el segundo problema habla de la hipérbola, de esa curva. Bueno, esta curva que está acá,
Se llama una espiral hiperbólica. Esa es una curva del tipo espiral. Espiral hiperbólica. Las espirales son cosas que van enrollándose, ¿de acuerdo? Hay de varios tipos, en este caso es hiperbólica. Bueno, ¿cuál es el dibujo este que está acá? Yo lo tengo por aquí, se lo voy a comentar. Espiral hiperbólica. Es una cosa como esta, aquí está. Constante partido por teta. En el ejemplo la constante vale 1, es algo como esto. Aquí en este dibujo el ángulo es phi, no es teta, y se está considerando phi positivo. Se enrolla de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que está preguntando es que cuando teta tiende a 0, R se va a infinito, pero la curva pareciera que tiene una asíntota. Se pide probar si tiene una asíntota. Bueno, y efectivamente tiene una asíntota. Dice, esta curva tiene una asíntota horizontal. Sí, la asíntota horizontal es la recta y igual 1. Vamos a dibujar aquí. Dibujar ahí. Esta es la asíntota igual 1. Es la recta igual 1. Es la recta igual 1. Como no mezclemos los sistemas de coordenadas, equivalentemente colocar R igual cosecante de teta. Entonces lo primero que uno puede probar acá, la curva hace esto. Como un cometa, ¿no? Tiene una trayectoria de ese tipo. Y se va enrollando a medida que el ángulo aumenta. Ahí. El polo nunca llega al polo, teta nunca es 0. Bueno, lo primero que uno puede mostrar acá es que la curva no pasa de la recta igual 1. Lo que uno puede mostrar es que está acotada superiormente por esa recta. Y eso lo puede probar expresándola en coordenadas paramétricas, la curva, ¿sí? X de teta es R coseno teta, Y de teta es R seno teta, y mostrando que para un teta pequeño, de hecho para teta entre 0 y pi medio, el seno tiene esta identidad fundamental. Aquí no es coseno, es 1, ¿no? De ahí uno deduce que 1 sobre teta es menor que 1 sobre el seno, que es la cosecante, y por lo tanto la coordenada X, la coordenada Y no pasa de 1. Cualquier punto de la curva, pintémoslo acá, cualquier punto de la curva, X e Y, para teta entre 0 y pi medio, X es positivo, y la coordenada Y no pasa de 1. Y uno aprueba finalmente que la recta es asíntota de la curva. Muestra que la recta es asíntota porque cuando teta tiende a 0, estamos considerando siempre valores positivos, a teta mayor que 0, así que uno debería ser por valores mayores, ¿sí? X, la coordenada X se va a infinito, la coordenada Y tiende a 1. Así que uno se está moviendo, la curva se está moviendo en esta banda. Igual 1. Ahí. ¿Cómo se mueve? Se pega a la recta igual 1. ¿Y cómo se pega a la recta igual 1? De esa manera, ¿no? Uno tendría que probar, para ser más concreto, uno tendría que probar que es lo que probamos en la parte siguiente, que eso tiende a 0. Cuando teta tiende a 0. Se muestra que eso tiende a 0. ¿Ya? Cuando teta tiende al infinito. Cuando teta tiende a 0, eso tiende a 0. Por lo tanto, una curva se pega a la otra.
Bueno, esto vale en general. Dice, la curva R igual 1 sobre teta menos alfa, ¿tiene algún tipo de asíntota? Y la verdad es que sí. Fijarse, atención, nota, esto no lo anoté acá. Si tenemos una curva R igual F de teta, de acá uno puede deducir esta curva. R es igual a F de, ¿cuánto lo voy a colocar acá? Teta menos alfa. Esta es una rotación en alfa. O sea, la curva se rota en un ángulo alfa. Entonces en el dibujo acá, si uno tiene si uno tiene acá, tiene esta curva, voy a pintarlo de este color. Si nosotros tenemos acá esta figura, y acá tenemos, por ahí, y acá tenemos alfa, pintémoslo en color, ese color que está ahí. Este es alfa, entonces este ángulo es ahí, pongámoslo ahí. Este ángulo es alfa más pi medios, ¿correcto? Por lo tanto, la curva que está en esta curva, esa línea, se rota hasta acá, ¿sí? Y en consecuencia, lo que uno tiene es que, voy a dibujarlo hasta ahí, ahí. En consecuencia, lo que uno tiene es que la curva se rota así, ¿no? O sea, uno debería esperar que esta recta es asíntota de la espiral. ¿De cuál espiral? De esta espiral, con teta mayor que alfa. Ahora, lo único que hay que determinar qué recta es esta. Bueno, pero eso ya es algo que nosotros sabemos determinar porque se estudió la recta. Entonces, este ángulo era teta más alfa, ¿sí? Este ángulo teta más alfa, y esta longitud es 1. Pintémosla con color gris. Por lo tanto, esta recta, la recta que está L, es una recta que está a distancia 1 del polo, ¿sí? Y la recta perpendicular a ella por el polo tiene ese ángulo. En consecuencia, esta es la ecuación de la recta, L. Secante de teta menos, es esta. Cosecante, teta menos alfa. Y ahora entonces vamos a mostrar que la curva, estoy llamando R1 a la curva, a la espiral, y R2 a la ecuación de la recta, esa curva se pegue. Y eso ocurre porque este límite es cero. Hay una cinta. ¿Ok? La recta L es la que estamos indicando ahí. Esa es la recta L. Bien. Así que efectivamente una asíntota. Bueno, los problemas que quedan acá, vamos a, por un asunto de tiempo, la parte más importante en la resolución de estos problemas es el dibujo. Aquí está descrito cómo es el dibujo. Lo que nosotros vamos a hacer en esta parte es lo siguiente. Vamos a considerar las regiones como se están indicando ahí. A ver, dice, una productora de música organiza un concierto donde el espacio total a ocupar está delimitado por la curva polar. R igual 1 más 2 coseno de teta. Dice, bosquejar el recinto donde se realizará el concierto. El concierto se va a realizar ahí. Bueno, una curva es un caracol con lazo interior. A ver, la curva es esta. A esta altura es algo que más o menos debemos manejar. Con las consideraciones del problema, la curva es así. Ahí, ahí.
este es 2 pi tercios, y este es 4 pi tercios. Y a la curva hace esto, no me queda muy bien, no me queda muy bien la curva, voy a hacerlo así, ¿ok? La curva va por aquí, entra con este ángulo al polo, en la recta θ igual 2 pi tercios una tangente, aquí agarra el ángulo pi, y sale con el ángulo 4 pi tercios, simétrica por supuesto respecto al eje, es algo como eso, ¿no? Me quedó bastante mejor en la parte de abajo que en la parte de arriba. Ahí, ahí. Esa es la recta. Entonces, el concierto se va a realizar, ¿dónde se va a realizar el concierto? En la región que está encerrada por la curva. Eso delimita al escenario, el concierto. Este es el concierto. Entonces, la región es toda esta, ¿no? Pintémosla toda con negro. Esta es la región, la que está limitada por la curva. Haciendo omisión a el lazo interior. Muy bien. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, el escenario va a estar ubicado en el lazo interior. Pintémoslo con este es escenario, lo que está en verde. ¿Ok? Eso es lo que ese es el escenario. ¿Y dónde va a estar el público? El área de la región acotada dispuesta para los asistentes. El público tiene que estar ubicado ¿dónde? En la diferencia, ¿no? Pintémoslo con este color. Ahí. El público está en verde. Ahí. No, calipso. ¿Dónde está el público? Acá está el público. Entonces queremos calcular el área de la región donde se ubica el público. Es eso lo que hay que calcular. Dispuesta para los asistentes. La que está en calipso. Ya, ¿cómo calculamos esa área? Bueno, esa área se va a calcular como una diferencia, ¿no? Digamos inmediatamente lo que vamos a hacer acá. Esa área se calcula así. Se calcula esta área. Vamos a hacer caso omiso al... Es esta área menos el área del lazo interior. Eso nos va a dar el área que estamos buscando. Ahí. Es el área de esta porción. Y a esa le estamos quitando el área de esta región. Que es esta, ¿no? Ahí. Ahí. Entonces lo que vamos a calcular es el área exterior, la que está encerrada por el lazo exterior, y el área calculada por el lazo interior, y hoy se va a hacer la diferencia. Entonces lo primero que se calcula es el lazo interior. ¿Cómo es la región encerrada por el lazo interior? La variación del ángulo es esta. El ángulo varía, como bien indicamos acá, el ángulo varía entre 2 pi tercios y 4 pi tercios. Cuando el ángulo varía entre 2 pi tercios, fíjate que aquí está pi. Y para θ igual pi estás en este punto. El radio es negativo. El radio es negativo cuando θ varía entre 2 pi tercios y 4 pi tercios. ¿Mm? El radio es negativo. Por lo tanto, los puntos que están en la región, que estamos llamando E1 a la región que está encerrada por esos puntos, son tipos de la forma R, θ más pi, donde θ está en el segundo y tercer cuadrante. Por lo tanto, θ más pi está en el primero y el cuarto. Y θ y R varía entre 0 y este número, que ahora es positivo. Ya, esta curva es simétrica respecto al eje X, así que nosotros podemos calcular el área de la porción superior y multiplicarla por 2. El área de la porción superior, el ángulo varía entre 2 pi medio y pi. Entre 2 pi tercio y pi se tiene la porción superior. En la porción inferior, en realidad, vamos a calcular en la porción inferior. Aquí calculamos el área de la porción inferior. Para ser más exacto con el cálculo de la integral, uno está calculando el área de esta porción. Voy a pintarla aquí. Esa integral mide el cálculo de esta área. Y la multiplicamos por 2. Pero es la misma que la de arriba, ¿no? De la porción inferior.
Entonces digo, por la simetría es 2 veces esta integral, y se calcula la integral. Nuevamente nos aparece un cuadrado binomio. En alguna parte aparecen estas integrales que se calculan de la manera que se ha indicado, ¿no? ¿Cuál es la identidad que está detrás? Coseno cuadrado de P es 1/2 de 1 más el coseno de 2P. Y el seno cuadrado de P es 1/2 de 1 menos el coseno de 2. Esas son las identidades que nos permiten calcular la integral. Bueno, se calcula la respectiva integral y obtenemos el área de E1. E1 es el área del lazo, la región encerrada por el lazo interior. Ahora vamos a calcular el área total. El área de la región total. A ver. El área de la región total, ¿cómo se obtiene? Aquí abajo voy a hacer el dibujo. ¿Cómo se obtiene? Con amarillo. Este ángulo es 2 pi tercios. Con ese valor, el radio es el polo. Cuando θ varía entre 0 y 2 pi tercios, tus rayos varían así. Va llenando de esta manera. Ahí. Entre 2 pi tercios y 4 pi tercios estás llenando dentro, así que lo descuentas. Entonces vamos a colocar, este es 4 pi tercios. 4 pi tercios. Cuando θ varía entre 4 pi tercios y 2 pi, llenas de esta manera la porción inferior. Con la simetría basta considerar ángulo variando entre 0 y 2 pi tercios para llenar toda la parte de arriba. Llenamos toda la parte de arriba. Perfecto. El área la multiplicamos por 2, el área de la región que está en amarillo. Y eso es lo que se hace acá. Esta es la región M. Esta es M. M. Esto y esto es M. Pues la simetría del área de M es 2 veces el área de la porción amarillo. Nos da esto. Y ahora vamos a restar a esta área, le restamos esa área para obtener el área de la región que estamos buscando. R vamos a llamar a la región. La región R está dada por esa diferencia de conjuntos, el área está dada por esa expresión. ¿Ok? Bien, tenemos el problema resuelto. Consideremos las curvas. R cuadrado 4 seno 2 teta y R igual raíz de 2. Cuadrado 4 seno 2 teta y R igual raíz de 2. Bien. Estudia la simetría de la primera curva. Vamos a intersectar la primera con la segunda curva, ¿sí? Encontrar los puntos de intersección y vamos a colorear lo que dice exterior a una, interior a otra. Aquí vamos a hacer un comentario porque creo que está mal tipeado. Y vamos a calcular el área. Veamos entonces. La primera curva es una lemniscata. Es esta lemniscata. Lo voy a dibujar acá. Es la que está aquí. Volvamos acá. Sí. La primera curva es muy parecida a esta. La primera curva es la que está en rojo. Es la curva que está en rojo. Es la lemniscata. ¿Ok? La vamos a volver a dibujar acá por un comentario que vamos a hacer aquí. La curva es esta. Ay, esta es la curva. El pulso no acompaña mucho a esta altura. Es R cuadrado 4 seno de 2 teta. 2 teta es igual pi medio cuando teta es pi cuarto. Cuando teta es pi cuarto, el radio del mayor valor posible. El radio es R cuadrado igual 4. Por lo tanto, R vale 2. Cuando teta es igual pi cuarto. ¿Ok? Así que el dibujo es el que ya teníamos puesto ahí. Ahí. Algo como esto. Ahí va el dibujo. No me quedó muy bien porque la verdad que a esta altura, bueno, ahí está. Ahí está. Bien. Entonces, simetría. Como ya se dijo anteriormente, esta curva es simétrica respecto al polo, se sabe. El razonamiento es exactamente el mismo.
Si cambio R por menos R, la desigualdad la igualdad se mantiene, la ecuación se mantiene, así que si este punto está S, simetría respecto al polo. No hay simetría ni respecto al eje X ni al eje Y. Uno lo puede comprobar con esos puntos. Bueno, lo que es interesante, esta parte que voy a colocar acá, para el interesado solamente, nos muestra que hay simetría de la curva respecto a la recta θ igual pi cuarto. O sea, ¿qué es lo que uno puede probar aquí? Esto es para los interesados solamente. Que si uno coge un punto acá y toma la perpendicular a la recta θ igual pi cuarto por ese punto, ¿ok? Si este es punto P y tomamos la perpendicular a la recta θ igual pi cuarto, entonces esa recta va a intersectar a la curva en otro punto. Resulta que esa distancia es la misma. Se puede probar que esta longitud es la misma que esa. Eso es lo que se puede probar. Y la prueba de eso está dado ahí. Como eso ocurre para todo punto, hay simetría respecto a ese punto. Este punto es el simétrico de ese, ¿no? Bueno, y la idea de la prueba, lo que estoy diciendo acá, lo que se está diciendo aquí, es que si uno toma el punto P, si uno hace la construcción, lo que tienen que probar que la recta θ igual pi cuarto divide al segmento P'. Aquí tenemos P, aquí tenemos P', y aquí tenemos el polo. Entonces lo que uno tiene es el triángulo. Entonces, el cálculo pasa por determinar este ángulo. Todo el razonamiento, todo lo que se está comentando aquí es para determinar el ángulo entre el ángulo P o P'. Ángulo P o P'. ¿Cuánto vale? Y ese ángulo no se va a dar cuenta que ese ángulo va a ser bisectado por la recta. Resulta que como el punto P' y P y P' están, ¿sí? Ese punto P' en realidad se va a obtener, ¿sí? Buscando todos los puntos que están a la misma distancia. Si esta distancia está fija, en realidad ese punto P', si a este le llamamos ρ, entonces esta longitud va a ser ρ. O sea, se tiene un triángulo isósceles cuyo ángulo opuesto a los ángulos basales es bisectado por esa recta. Entonces esa es altura también, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos entonces que este ángulo vale el mismo que el otro, ¿sí? Y estos ángulos ya son iguales. Este ángulo es igual con este. Y acá tenemos que este es igual con ese. En consecuencia, este ángulo son iguales y por lo tanto tienen que ser rectos. Acá, ¿no? Tienen que ser rectos. ¿Sí? Es recto ahí. Y de ahí uno deduce entonces que esta longitud debe ser igual a la otra. Ahora, ese punto P' lo podemos encontrar como la perpendicular, o bien lo que hacemos acá es lo siguiente. Fijamos fijamos el valor de R y encontramos todos los puntos con ese mismo radio, que es lo que se está haciendo ahí. Escogemos el punto P fijo en la curva θ menor que pi cuarto, θ0 menor que pi cuarto, y vamos a resolver esta ecuación. Esta que está. ¿Qué otros puntos están en la curva cuyo radio es el mismo que el punto P?
Y hay otro punto que está esta curva. En realidad hay 3 puntos, pero por simetría nos quedamos en este punto tiene el mismo radio que el punto P. ¿Cuál es el ángulo? Bueno, el ángulo es este. Nosotros igualamos, despejamos teta de ahí, 2 teta es igual al arcoseno, o 2 teta es pi menos el arcoseno, y de ahí uno deduce que el otro punto, con el mismo radio que P, le llamamos P', tiene el mismo punto, el otro punto en la curva, tiene este ángulo. Y entonces todo el argumento que acabo de comentar es consecuencia de que el ángulo, en el triángulo isósceles, POP', el ángulo POP', ese ángulo está dado por la diferencia que se puede escribir así. Ese ángulo es 2 veces este ángulo. Y el ángulo, este ángulo que está acá, este, es pi cuarto menos teta cero. Y 2 veces este ángulo es el ángulo POP'. El ángulo POP' es 2 veces este que está ahí. Eso se acaba de probar. En consecuencia, el triángulo isósceles tiene este ángulo, y la recta biseca, y todo lo otro sigue como consecuencia, ¿ya? Bueno, esto es una cosa bien interesante. Esa simetría podría ser útil para calcular una porción de área, haciendo variar el ángulo entre 0 y pi cuarto, por ejemplo, y no completo. Ya no afecta mucho el cálculo que vamos a hacer a continuación, pero es interesante en sí mismo. O sea, las curvas pueden ser simétricas respecto de otra recta, no necesariamente los ejes coordenados. Bueno, y ahora vamos a determinar, veamos acá. Voy a volver a hacer el dibujo. ¿Cuál es la región? Entonces voy a hacer el dibujo acá para hacer el comentario. Esta recta es pi cuarto. Ahí. En ese ángulo se alcanza el mayor valor para la lemniscata, que es 2. Y la circunferencia es r igual raíz de 2. Raíz de 2 es menor que 2. Esta longitud es 2. Esa longitud vale 2. Por lo tanto, la circunferencia debe ser esto. Me quedó bastante mal la circunferencia. Sí. Ahí está la circunferencia. Esta es la circunferencia. Entonces ahora leamos lo que está pidiendo. Dice, sombreando la región al interior y al exterior. La región que es al interior de la circunferencia y al mismo tiempo al exterior. Bueno, esa región es esta. Esta. La vamos a pinchar. Al interior y al exterior. Es esa. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El cálculo. ¿Qué es lo que conviene calcular aquí? Lo que conviene calcular es la región... Ah, yo calculé la otra. Ya, que hay que arreglar. Yo calculé esta otra. El cálculo que está a continuación acá es este. Ya. Lo vamos a comentar, lo vamos a arreglar, lo vamos a enviar cuando. El cálculo que estoy haciendo es este. No es el que se está pidiendo. Pido mi disculpa. ¿Okay? Lo que se está calculando acá, estos son los puntos de intersección. Estos puntos de intersección, igualamos la ecuación y encontramos todos los puntos de intersección. Los vamos a pintar con este color. Con este. En amarillo, con rojo. Estos son los puntos de intersección. ¿Ok?
Este es el punto A, este es A1, este es A2, A3 le dimos A3, A4. Ahí está, A4. Por supuesto, con la simetría podríamos trabajar con A1 y A2. Bueno, el cálculo que se va a reflejar a continuación hace relación a esta región, que no es la que están pidiendo. Hago la rectificación. Esa es la región que se está calculando, no es la que se está pidiendo. ¿Ya? La que se está pidiendo se va a calcular ¿cómo? Como una diferencia de dos regiones. La que se está pidiendo se puede calcular así. Ahí, se puede calcular como esta. Podemos calcular esa región y restarla al área de la circunferencia para obtener la región que se está buscando. Entonces, es un problema de cálculo, un problema un poco más, no un poco más rebuscado, puede ser un poco más largo. Entonces vamos a calcular el área que nos están pidiendo esta área. Vamos a calcular el área de la región que está en café. Esa es el área que se está pidiendo. Bueno, una región a determinar, pues eso es lo que yo digo, es la región que se encuentra al interior. Este es H. Esta región es H. Al interior de la lemniscata, al exterior de la circunferencia. Esa área se está calculando ahí, ¿no? Como una diferencia. Se integra entre pi12 y 5 pi12. Ya. Ahí está el cálculo del área. ¿Ok? Ahí está el cálculo del área. Bueno, este es el cálculo del área. Bien, los problemas que quedan aquí los vamos a discutir en un video próximo que lo voy a enviar. ¿Ya? Bien, ahí está entonces, junto con él lo que falta del cálculo de la región. Bien, lo dejamos hasta acá.